Shalom, Javier, y bienvenidos a otro video en cultusefarat.com. Hoy con preguntas y respuestas. Nos preguntan desde Bolivia si está permitido, de acuerdo a la Torah, la halajá, comer pavo. ¿Ok? Lo cual suena una pregunta un poco extraña porque, bueno, el pavo es muy parecido al pollo. El pollo sabemos que es kasher. ¿De dónde viene la pregunta? Y la pregunta es en efecto una excelente pregunta. En la Torah, nosotros recibimos indicaciones para determinar qué animales son kosher y qué animales no son kosher en algunos casos. Por ejemplo, los cuadrúpedos, los mamíferos, el animal tiene que ser rumiante y tiene que tener pezuña hendida. Esto es explícito en la Torá y nos da un principio que nosotros podemos aplicar a los mamíferos para poder determinar si un animal es o no kasher. Lo mismo con los peces, si tienen aletas y escamas, entonces es kasher. Incluso con los saltamontes, con cierto tipo de insectos, se determina cuáles son los signos para su consumo. El problema son con las aves. La Torá solo da una lista de 24 especies prohibidas. Dice, estas aves no son kasher, estas aves son temeot, estas aves son tamé, son impuras, lo que se traduce malamente como impuras, son no aptas para un consumo ritual. Entonces nosotros, ¿cómo determinamos si una especie pertenece o no a esta lista? Y es más difícil de lo que parece, porque la lista pues, nos da una serie de palabras en hebreo que por lo general solo aparecen en esta lista, lo que se llama en griego hapax legomena, es una palabra que solo aparece en ese contexto. Entonces nosotros exactamente cómo sabemos a qué animal se refiere esa lista. Entonces en la Torah no aparecen simanim, no aparecen signos para yo identificar si un ave es o no kasher. La Torah oral, la Mishnah, esto es en Masejet Julin, capítulo 3, alajá 6, Mishnah 6, da un criterio, da 4 criterios para determinar si un animal, si un ave es o no tahor, si es o no susceptible de ser matada, faenada de una manera kasher y consumida. Dice la Mishnah, esto es Julín 3.6. Simanei behemá vehaya neemru batorah. Los signos para identificar un animal kasher, un mamífero kasher, son dados en la Torah. Vesimanei ha'of lo neemru. Pero los signos para un ave no fueron dados. Aval amru jajamim. No obstante, dicen nuestros sabios, kol of hadores tamé. Toda ave de presa, toda ave de rapiña. El problema es luego, qué significa exactamente dorés. Un animal que come otros animales. Bueno, las gallinas comen, por ejemplo, insectos, comen lombrices. ¿Cómo se las comen? La definición de dorés es un problema. La definición de qué es un ave de presa. Kol sheyesh lo etzba yetera vezefek. Todo aquel animal que tiene un dedo extra, es decir, que tienen un dedo, una espuela que va en dirección contraria a los otros dedos. Vezefek, zefek es el buche, es una parte del sistema digestivo de algunas aves. Vekurkovanon y kelaf tahor, y cuya molleja puede ser pelada. Este es un animal tahor, es decir, es un animal kasher. Entonces, la Mishnah nos da 2 criterios. Las aves de presa, lo que es dorés, no son kasher. Y se nos dan 3 simanim para un animal kasher. Es decir, que tengan un etzba yeterá, que tengan buche y que tengan una molleja que se pueda pelar. Estos son los criterios. En el desarrollo halágico posterior aparecen varias versiones. Hay personas en que insisten que un animal debe tener las 3 características
físicas, es decir, el dedo extra, la molleja, el buche, la molleja pelable y el buche. Hay otros que dicen no, por ejemplo, la molleja es un signo mucho más diciente que otro. El gran problema y la gran divergencia halágica ocurre hay dos escuelas de pensamiento. Una escuela de pensamiento que sigue a Rashi, donde Rashi dice, yo tengo que saber primero que el animal no es un animal de presa, no es un ave de presa, para luego poderle aplicar los tres criterios físicos. Es decir, teóricamente, de acuerdo a Rashi, existe la posibilidad de que un animal tenga las tres características físicas, el dedo extra, el buche y la molleja pelable, y sea a la vez un animal de presa. Yo tengo que saber primero que el animal no es un ave de presa para luego poder aplicarle los criterios. Esta es una escuela de pensamiento. Entonces yo tengo que tener una tradición, masoret, una tradición de que el animal no es un ave de presa antes de poder examinar el ave para ver si tiene estas características o no. Está la otra escuela de pensamiento, la otra escuela de interpretación que dice no, todo animal que tiene las tres características sabemos que no es un ave de presa. Eso es exactamente lo que es ser, o sea, son criterios exclusivos. Un ave de presa no tiene esas tres características y un animal que tenga las tres características no, por definición, no es un ave de presa. Entonces tenemos estos dos criterios, estas dos interpretaciones activas en la halajá. ¿Cuál es el problema del pavo? El pavo en efecto tiene estas tres características como un ave doméstica, ¿cierto? Que el pavo no tiene masoret. El pavo es un animal del Nuevo Mundo. El pollo, por ejemplo, no aparece en la Torah. Y de acuerdo a la historia, cuando la Torah es revelada, el pollo como especie todavía no existía, no había sido, o sea, el pollo doméstico que nosotros comemos es el producto de la domesticación de un animal indio, Gallus gallus, que a través de combinaciones de apareamiento selectivo hecho por granjeros genera las diferentes especies de pollo que tenemos hoy. Pues la Torah no aparece porque todavía no era conocido. O sea, la única ave que se consumía con frecuencia en la Torah son las palomas, las torcasas. Pero nosotros tenemos una tradición milenaria de que el pollo es kasher. Con el pavo no hay tal tradición porque el pavo es descubierto por los judíos cuando los europeos llegan al Nuevo Mundo y encuentran en México el pavo. ¿Cómo entonces llegó el pavo a ser kasher o no? Aquellas personas que seguían la escuela halágica de que yo puedo simplemente identificar las características físicas y esto hace que el animal no sea dores, es decir, lo define como un animal no de presa, no tienen ningún problema porque pues el pavo en efecto tiene estas tres características. Entonces, para las personas que siguen esa escuela interpretativa, el pavo es kasher por sí mismo. Para las comunidades que sí requerían masoret, que sí requerían una tradición, aquí es donde hay una pequeña confusión. El pavo es introducido en Europa como gallina de Indias. Ese es un nombre cuando se trae a Europa, se le promociona como si es la gallina india. Y muchas comunidades dijeron, en India, o sea, gallina que viene de las Indias, del Nuevo Mundo, pero la gente decía, gallina india, en India, en Asia, hay judíos, y pues, si esa es la gallina de India, pues debe ser igual comestible como la gallina. Y esa fue una confusión que incluso para aquellas comunidades que requerían masoret, que requerían una tradición, volvieron al pavo rápidamente kasher. Había rabinos, especialmente en el este de Europa,
que vieron que esto era un error, o sea, que la gallina no venía de India, en Asia, sino que venía de las Indias, y por lo tanto dijeron, no hay masoret, no hay masoret, no hay tradición de comer pavo. Y por lo tanto lo prohíben. ¿Cuáles son entonces hoy en día las escuelas de pensamiento? Hay tres. Mucha gente dice con los signos anatómicos del pavo es suficiente. En ese caso, para estas personas es lícito comer pavo. Hay gente que dice, bueno, sí, la Masoret, pero la Masoret tal vez no era original, pero ya llevamos una tradición de 500 años de comunidades judías comiendo pavo. Igual, un Masoret es mucho más importante para prohibir un animal que para permitirlo. Que recordemos que la Torah lo que nos da es una lista de prohibiciones, no una lista de qué animales se pueden comer. Y entre estas dos escuelas se encuentra la inmensa mayoría del pueblo judío. La inmensa mayoría del pueblo judío defiende que el pavo es un animal tajor que se puede comer. Hay un grupo minoritario, especialmente en familias descendientes de algunos rabinos de Europa, por ejemplo, el rabino Yom Tov Lipman Heller, que es uno de los comentaristas ashkenazim de la Mishnah, que hasta el día de hoy sus descendientes no comen pavo. Uno de mis maestros en el seminario es una descendiente del rabino Job W. Van Heller y ellos, la familia de ella hasta el día de hoy no come pavo, es su tradición familiar. Pero la inmensa mayoría del pueblo judío consume pavo. Entonces es una muy buena pregunta porque no es una pregunta obvia. Ahora, por supuesto, que el pavo sea un animal que para la mayoría del pueblo judío es legítimamente kasher, no significa que todo pavo sea kasher. Para que el pavo sea kasher, tiene que ser faenado por un shohet y procesado. La carne tiene que ser lavada y salada para extraer la sangre, o sea, todo el proceso que se hace con el pollo para que sea kasher. O sea, que el animal sea kasher no significa que su carne siempre lo sea. Y más en la mayoría de los países de América Latina es prácticamente imposible conseguir pavo kasher a menos de que haya un shohet autorizado que conozca las leyes y que en efecto pueda matar los pavos. Entonces, como pregunta teórica, es una pregunta fantástica. Dudo que, bueno, en Argentina, en Brasil, en Chile, por supuesto, se va a poder conseguir pavo kasher. En México, en los otros países de América Latina depende de la disponibilidad de un shohet para faenar el animal de una manera correcta. Para Coltub Sefarad, respondiendo sus preguntas, el rabino Juan Mejía. Shalom.